El otro día, cuando estábamos dando clase, eh, hice una mención a esos desarrollos en polinomios de Taylor y había alguien que no sabía qué era, entonces le vamos a dedicar un par de minutos a este tema para que sepan de qué hablo cuando digo un desarrollo en polinomio de Taylor. ¿Están todos pudiendo ver correctamente la pantalla? Sí, Sí, Bueno, ¿para qué sirven las aproximaciones por polinomios de Taylor? Eh, a veces uno tiene funciones que quiere estudiar y escritos como uno las sabe, por ahí son fáciles de dibujar, un exponente, una raíz cuadrada, un logaritmo, pero tal vez puede pasar que sea una combinación de todas esas cosas y tal vez la función es difícil de escribirla. Entonces, si la función es continua, es derivable, es una función suave, uno lo que puede hacer es estudiar qué pasa alrededor de algún punto que a uno le interese saber qué pasa, ¿no? O sea, alrededor de un mínimo, alrededor de un máximo. ¿Cómo se escribe una función? ¿O cómo se puede aproximar en general una función? Bueno, si cumple todos esos requisitos, uno lo puede escribir en términos de sus derivadas, como puse acá en la ecuación 1. Fíjense, puse un aproximado, ¿no? Acá es la sumatoria desde n igual a 0 hasta un n mayúscula. Este n mayúscula es un número grande, podría haber puesto otra letra. Los n minúscula van de 0, 1, 2, 3 hasta el número este n. Si n vale 10, voy a tener 11 términos, ¿no? De 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Si n es 20, tendré 21 términos y así, ¿no? Y si es infinito, es infinito. Si es infinito, vale la igualdad. Acá si yo quisiera poner la igualdad estricta, si estoy en una clase de análisis matemático, acá pondríamos más el resto del desarrollo, que sería como escribir el resto de la sumatoria infinita y muchas veces lo que se hace es acotarlo para que sea lo más parecido posible a la función. Esto acá, f a la paréntesis n, es las derivadas, ¿no? Si n vale 0, es la función. Si f vale 1, es la derivada primera. Si f vale 2, es la derivada segunda. Creo que así lo escriben en las materias de matemática, de UMS. Si no lo escriben así, bueno, no sé cómo lo hacen, pero pienso que deben estar usando este mismo tipo de notación. ¿Están acostumbrados a verlo así? no, ni idea porque no lo vi. Ok, bueno. Entonces se los comento. Es como un chisme, como una introducción. Eh, Se pueden escribir así. Es la suma de las derivadas. Abajo está dividido por n factorial. N factorial, cuando n vale 0, vale 1. Cuando n vale 1, da 1. Cuando n vale 2, es 2 por 1. Cuando n vale 3, es 3 por 2 por 1. Cuando n vale 4, es 4 por 3 por 2 por 1. Y así. Y esta es la resta entre el punto x que quiero estudiar y el punto que me interesa porque es un mínimo, un máximo, lo que sea, elevado a la n. ¿Está bien? Esto que estoy contando se entiende, al Sí, menos. sí, Bueno, n sería la cantidad de derivadas que me indica. exacto. Ah, listo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Y el n Eh, factorial también. El n es, ese n cumple también eh, la cantidad de derivadas, ¿no? N es, sí, N te está diciendo el número de derivadas. Ahí Listo. ahora te muestro con este ejemplo cómo funciona. Pero Gracias. la utilidad de esto a mí me sirve a veces para una función que yo no sé bien cómo escribirla o cómo decirle hacer la cuenta. Digo, cuando uno mete las cuentas en una calculadora, en una computadora, la computadora no te hace el seno o el coseno de x, te hace un desarrollo polinómico.
porque computacionalmente es más fácil hacer sumas y restas, a lo sumo alguna multiplicación, y la multiplicación por ahí es como una sumatoria de muchas veces lo mismo, pero claro, como las calculadoras, las computadoras son muy rápidas, lo hace todo instantáneamente para nuestra escala. Entonces, pero cuando uno tenía que hacer estas cosas a mano, es esta cuenta la que está atrás. Entonces se puede aproximar todo por una serie de polinomios, ¿no? Entienden por qué es un polinomio, ¿no? Polinomio eran muchos términos, poli mucho, nomios términos. Entonces, esto yo lo puedo descomponer, si n fuera 3, como la sumatoria de 4 términos. El primer término es x menos x0 a la 0, que da 1, más x menos x0 a la 1, que es un polinomio, un monomio de grado 1, x menos x0 a la 2 y así, ¿no? Esto acá, bueno, como no aclaro nada, a priori el dominio son los reales, y entonces como uno puede aproximar, por ejemplo, una raíz cuadrada, se hace de esta manera, ¿no? Yo voy a hacer con los dos, con hasta n mayúscula igual a 2. Entonces, f a la 0 es la función que quiero aproximar, raíz de x. La derivada primera de la raíz de x es un medio sobre la raíz de x. Y la derivada segunda, bueno, como esto está a la menos un medio, me sale menos un medio, con el 2 que había es un cuarto, y x a la un medio más 1 queda x a la 3 medios. Hasta acá vamos bien, ¿no? Todos saben, todos se acuerdan cómo se derivaba la raíz cuadrada. Sí. Buenísimo. Entonces después, esto voy y lo reemplazo en la fórmula 1. Y me da la fórmula 2. Entonces cuando n vale 0, este da 1. Es la raíz cuadrada evaluada en x0. ¿Sí? Es este término que está acá abajo. ¿Lo llegan a ver bien todos? Sí, se ve. Bien. Después le tengo que sumar el término con n igual a 1. Entonces va la derivada primera evaluada en x0. Es este 1 medio de raíz de x evaluada en x0. Dividido 1 factorial que da 1. Que por este 2 queda 2. Y ahora acá me aparece x menos x0 a la 1. Después, cuando hago la derivada segunda, que sería n chica igual a 2, me queda esto, lo meto acá. 2 factorial es 2 por 1, 2. Con este 4 queda 8. Y la resta al cuadrado. Sí, eso es hacer un desarrollo en serie de Taylor. Es un desarrollo polinómico. Es una cuenta a priori, en términos computacionales, más barata que hacer por ahí la cuenta exacta. Por lo menos en la época cuando lo hacíamos a mano. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿para qué quiero usar ahora desarrollos en serie de Taylor si tengo calculadoras buenas, computadoras buenas? Bueno, es que uno a veces quiere parar la pelota y en vez de reemplazar números todo el tiempo, analizar un poco cómo funciona la función, valga la redundancia. Entonces, es como cuando uno dice, bueno, puedo tener un auto, 0 kilómetros, lo pongo en marcha y anda, y nunca levanto el capó en la vida. Total, no es problema mío. O sea, si se rompe, lo llevo a un mecánico y qué sé yo, pero nosotros un poco, no digo que estudiamos para mecánicos, pero tenemos que saber un poquito de mecánica, valga la paradoja. Entonces tenemos que ver cómo es el motor por dentro. Bueno, esta es la manera de desarrollar esta función. Está aproximadamente igual porque no es igual a la raíz cuadrada. O sea, si yo quiero la raíz cuadrada exacta, ya la tengo acá, la meto en la calculadora. Pero esto es una aproximación. Acá puse raíz cuadrada porque es un valor sencillo que conocemos y para que vean que funciona. Pero si ustedes después hacen y este x, o sea, si hacen la raíz cuadrada de, no sé, 1,01, les va a dar 1,001, ¿no? Ese es el valor exacto. Si ustedes acá ponen eso, y bueno, no les va a dar justo 1,001, les va a dar
con una pequeña diferencia, que es cada vez más chiquita. O sea, cuanto más términos agregue a mi desarrollo, más parecido a la solución exacta. Esos son los puntos suspensivos. Bueno, nada, entonces eso es cómo funciona una serie de Taylor. Para muchas cosas, nosotros lo que hacemos son desarrollos en torno a algún punto de equilibrio, que sea un mínimo, un máximo, ¿cómo se llama? Un punto de inflexión, algún punto de interés que tenga interés físico. Entonces, vamos a poner valores de X muy cercanos a este valorcito de acá, porque queremos ver qué le pasa más en detalle. Entonces, un ejemplo más concreto sería, por ejemplo, hacer este retoque para que vean cómo funciona. X va a ser un valor muy cercano a X0. Por ejemplo, si X0 vale 1, X por ahí vale 1,01. Entonces quiero saber qué pasa muy cerquita del 1. Podría haber elegido otro valor, no importa, pero lo digo para que más o menos lo visualicen. Yo lo dejo acá genérico, X0. Entonces fíjense que acá hice un truculento, que por ahí ya con los matemáticos se empezaron a acostumbrar un poco más, pero si no, lo van a ver con nosotros acá, que a veces uno puede reescribir las cosas de otra manera. Yo puedo sumar y restar x0, ¿no? O sea, si sumo y resto x0 me da 0. O sea que no cambio nada. Pero lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Fíjense, acá sumé x0, acá lo resté, si saco el paréntesis, da lo que tengo, es un igual estricto, ¿no? Y ahora hago acá un paso más, saco de factor común raíz de x0. Entonces si saco raíz de x0 de factor común, acá me queda un 1, y acá me queda todo esto dividido x sub 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, no les molesta, ¿no? O sea, por ahí es medio antinatural agregar algo que suma 0, pero eso es como atacar el problema mirándolo desde otro costado. Entonces, fíjense que yo ahora lo puedo escribir como 1 más un número que es muy chiquito. ¿Por qué es muy chiquito? Acuérdense que yo les dije que x estaba muy cerca de x0. Entonces, esta resta va a ser muy cercana a 0. Y esto que tengo acá abajo, no. Entonces, esta resta va a ser un número muy chiquitito. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? O sea, si x fuera 1,001 y x0 es 1, esto va a dar 0,001 dividido 1, que es un número mucho más chiquito que este 1 que está acá. Y estas cosas es cuando uno hace desarrollos perturbativos. Se llama así, o sea, es como estoy mirando cerquita al punto de equilibrio y hago como una perturbación alrededor de ese número. Entonces, por comodidad, a ese número lo voy a llamar, a esta expresión, para que me quede más compacta, lo voy a llamar epsilon, ¿no? Entonces, epsilon va a ser un número mucho menor que 1, por como yo definí la cuenta. ¿Alguien quiere entrar? Hola, Olga. Bueno, entonces, fíjense que esto que está acá arriba, que puse en azul, este x0 es el mismo, y ahora en vez de poner todo este choclazo, pongo un epsilon. Yo ya ahora sé que es un número chiquito. Esto es un detalle. La raíz de 1 más epsilon la puedo escribir, la raíz cuadrada, ¿no? Como 1 más epsilon a la 1/2. Son indistintos, lo puedo escribir de una manera o de la otra. Y bueno, entonces hago el mismo desarrollo de recién, pero con esta nueva función. ¿Sí? Entonces ahora voy a agarrar y voy a hacer el desarrollo alrededor de x0 de esta función. Acá voy a corregir algo. Bánquenme un segundo. Para ser formales.
Vamos a hacer una pequeña corrección. Si no van a decir... Ah, no. Está bien. A ver. No, no dije nada. Sí, no, vamos a agregarlo porque... Ahí está. Bueno, entonces uso esta fórmula que usé recién, ¿no? La fórmula 1. Entonces necesito la derivada primera, la función sin derivar, la derivada primera, la derivada segunda. Entonces me queda así, la derivada primera es lo mismo que tenía. Está bien que este evaluado en x0, el epsilon acá me da 0. Entonces acá se iría. Y acá también. Entonces me queda de la siguiente manera. Vamos a corregir esto. Y ahora si alguien se perdió, volvemos para atrás, no se aflija. Y ahora me sobra un término. Lo voy a borrar. Bueno, entonces si yo voy y escribo el desarrollo de Taylor, me queda la ecuación 4, ¿no? El primer término es x sub 0, la función en x0, pero este epsilon en realidad es 0. O sea que este término de acá me queda raíz de x0. Después, este de acá es 1 sobre 2 raíz de x0 por 1 más epsilon a la menos un medio, pero esta es la derivada evaluada en x sub 0, con lo cual este también me da 1, ¿no? Porque epsilon da 0. ¿Me siguen hasta acá? ¿O los mareé? No, va bien. ¿Está bien? Entonces lo que les va a quedar es algo así. Permítanme. A ver si me sale bien. Así ya. Entonces, si yo hago la cuenta paso a paso, lo que tengo es lo siguiente. A ver si sale bien. Ahí sale. Esto es si yo hago la cuenta prolijita, ¿no? Entonces, como esta es la función evaluada en x0, epsilon era x menos x0. En x0, epsilon da 0. Todos estos dan 1 y les queda así. Acá hice un desarrollo a primer orden de Taylor. ¿Por qué? Porque x menos x0 está elevado a la 1. Si hubiera querido un desarrollo a orden 2, tendría que haber sido un término más, como hice en el ejemplo de antes. Si quiero ir a orden 3, voy a uno más. Eso depende del problema. Por lo general, para nosotros va a alcanzar con hacerlo a un solo orden. Ahora fíjense cómo pasé la ecuación 5 a la ecuación 6. La ecuación 5 tomé de factor común raíz de x0. Entonces, este va a estar multiplicado por un 1. Si acá saco de factor común raíz de x0, abajo me tiene que aparecer otro raíz de x0. Y me queda x menos x0 a la 1. ¿Se ve eso? ¿O tengo que hacer la cuenta explícita? Se perdieron. Ese silencio es un mal indicador. Vamos a hacerlo. A ver si me sale.
sin hacer mucho quilombo. Voy a poner impunemente el igual, pero en realidad es un aproximado. No sé si sale. Las cosas en general no las hago en vivo porque siempre salen mal. Pero hoy me salió bien. ¿Sí? ¿Ven? Si saco raíz de x0 de factor común, el primer término me queda un 1. Como de acá saqué un raíz de x0 para mandarlo afuera, tengo que agregar un raíz de x0 al cuadrado acá abajo, ¿no? ¿Lo ven ahora? Sí, sí. Ahora este cuadrado con esta raíz se va. Entonces me queda x menos x0 dividido x0. Y eso es lo que yo había llamado epsilon. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí, se entendió ahora. entonces, fíjense que haber hecho 1 más epsilon a la 1/2, el desarrollo me da 1 más 1/2 de epsilon. Y acá pasé de tener una cosa que era una raíz cuadrada a una cosa que era 1 más 1/2 de epsilon. O sea, me queda un polinomio de orden 1, me queda una recta. Si yo quiero seguir, bueno, tendré que seguir. Hay desarrollos más largos, pero típicamente epsilon es un 1% del número que está acá. Entonces, si lo elevo al cuadrado, me va a quedar un 1 por 1000. Entonces, eso se vuelve tan chiquito que uno lo descarta. Cuando uno dice eso, dice desprecio ese término porque es demasiado chico. Entonces, lo normal es quedarnos con un término. Si hace falta, se va un término más. En general, uno pueden hacer el ejercicio, puede poner acá cualquier número. En vez de poner acá un medio, puedo poner un tercio, un cuarto, qué sé yo, el número que yo quiera, 2, 10. Y me queda así. Es como que baja la potencia a la perturbación, epsilon. Y este es un truco que vamos a usar bastante. Entonces, queda acá registrado. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá Sí. se entiende? Bueno, entonces, hecho esta pequeña introducción, que el otro día surgió porque el otro día no tenían claro que era un desarrollo de Taylor, una Profe, ¿puedo serie. poner otra vez la imagen, la última? Sí, ahí vamos. Perdón. No, está bien. Igual esta no la subí a la página, pero al Moodle, pero lo voy a subir. Perdón, ya que vuelve a la Filmena, ¿cómo dijo que se Sí. llama la última línea? La No, última expresión, perdón. es un desarrollo de Taylor de orden 1, porque la perturbación epsilon, o el corrimiento del punto de equilibrio, ¿a qué me refiero eso? Si te fijas, bueno, subo un poquito, fíjate cómo yo definí epsilon. Epsilon es la distancia al punto de equilibrio, o al punto que quiero estudiar, dividido ese número. Esto es como una suerte de error absoluto, si se acuerdan de Introducción a la Física. Es cuánto me aparté efectivamente de ese punto. Por eso, en general, si x es muy parecido a x0, esta resta me tiene que dar un número muy chiquito. Siempre hay peros, ¿no? Alrededor del 0 no hay manera porque la división por 0 no está definido. Pero alrededor de cualquier otro punto sí. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Y se puede hacer desarrollos a órdenes mayores. Bueno, entonces, no sé, por ahí no sé bien en qué materia se debería dar. Yo pensaba que en donde les enseñen a integrar, seguro habían visto algo de series y seguramente... No, en cálculo 2 se ve. Pero Bueno, será la primera clase de cálculo 2. no, ya casi más de la mitad. Más bueno, no importa en qué momento. En algún momento de la vida lo van a ver, pero fíjense que si a mí me creyeron, después los profes que tengan en esas materias
les van a demostrar la unicidad, existencia, convergencia y de por qué está bien usar esta expresión. Nosotros la usamos y listo, y nos aseguramos que estén las condiciones que los matemáticos nos dicen que esta aproximación sirve. Y lo usamos para nuestros intereses. ¿Está bien? Perdonen, le agarró frío a mi perro. Entonces me pidió entrar. Bueno, entonces ahora vamos ya, dejamos la matemática un poco de lado, pero también está bueno que vean que podemos permitirnos en estas clases hacer un poquito de matemática. No es que solo nos gusta hacer física, la matemática para mí es divertida y es nuestro lenguaje, así que nada. Es esperable también que funcione al revés, ¿no? Porque a veces yo noto que a los profes de matemática usan por ahí la misma ecuación, pero con una interpretación física y ya me arrugan y empiezan a decir, bueno, pero yo no sé de física. Bueno, pero sabes la matemática, animate, qué sé yo, no pasa nada. Y si te equivocas, uno siempre puede pedir perdón, rebobinar y decir las cosas bien. Bueno, ¿qué habíamos visto en la introducción? Esta unidad, o lo que vamos a ver ahora, es cinemática escalar, cuando estemos en una sola dimensión. Pero es un caso particular de cinemática vectorial, que van a ser las mismas ecuaciones, pero para cada componente del sistema de referencias que usemos. Si fuera un sistema cartesiano de 2 dimensiones, vamos a tener una ecuación para X, una ecuación para Y, una velocidad para X, una velocidad para Y, una aceleración para X, una aceleración para Y, y se van a repetir todas estas cosas. En general, una cosa siempre, en introducción a la física, uno lo primero que hace es definirles desplazamiento a intervalo temporal, y con eso uno decía, bueno, si los desplazamientos a los intervalos temporales son proporcionales a un número, decíamos que eso es un MRU, ¿no? Entonces veían los dos primeros términos. Esa es la primera clase. Y después, la velocidad era constante y esto era 0. Después de 1 o 2 clases veníamos con MRV y les decíamos, bueno, ahora le ponemos la aceleración. Entonces le agregamos un término cuadrático. Y la velocidad le agregamos este término y ahora acá no es 0. Bueno. Y después le decíamos, bueno, pero si saben MRV, saben MRU, porque es poner A igual a 0 y ya está. ¿No? Porque es la típica que después se machetean la ecuación de MRU, la de MRV, y resulta que eran la misma ecuación. Nada más que una era un caso particular de la otra. Fíjense acá un detalle, no menor, que esto, si lo miran con calma, es lo que estuvimos explicando hace un rato. Es un desarrollo de Taylor alrededor de un momento. O sea, acá, esta es una función polinómica de grado 2. Acá t menos t0 está elevado a la 0, da 1. Acá t menos t0 está elevado a la 1. Acá t menos t0 está elevado a la 2. O sea, recién hace 5 minutos lo vimos con x, que era una variable genérica. Ahora lo estamos viendo con t, que es otra variable genérica. Y esta, en vez de llamarse f, se llama x. Pero matemáticamente, formalmente, estamos hablando de lo mismo que hablamos recién. Acá estamos aproximando una función que se interpreta como la posición en el tiempo, pero es convencional, ¿no? Porque nosotros dijimos que es así, podría haber sido otra cosa. Entonces decimos, bueno, X va a representar un puntito en el espacio cartesiano. Y la dependencia en T va a ser el tiempo. Pero no tiene, formalmente, si uno lo ve a nivel matemático, esta es una función de grado 2 y tranquilamente esto lo podríamos llamado f de x. Acá poner x menos x0 y acá x menos x0 al cuadrado, y estos son los coeficientes principales de esa función de grado, de ese polinomio de grado 2.
Pero bueno, al ponerle X y T, nosotros le estamos dando un plus, un significado. Estamos tratando de modelar cómo una partícula viaja en el tiempo. Es un modelo. Esto tiene que quedar en claro, que siempre en física estamos haciendo modelos de la realidad. Cambio, en matemática, uno puede hacer modelos matemáticos que no representen nada que tenga que ver con la realidad. Y uno da rienda suelta a su imaginación. Y entonces puede inventarse la función que se le cante en un espacio exótico. Puede hasta inventarse sistemas de coordenadas que sean muy raros, qué sé yo, pueden trabajar en espacios de Minkowski que no son cartesianos o son cartesianos pero no son euclidianos, ¿no? El espacio cartesiano euclidiano es X y Z y el tiempo evoluciona linealmente, como estamos acostumbrados. Pero el espacio de Minkowski es un espacio que no es euclidiano. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue otras transformadas y son las que se usan para la relatividad, por ejemplo. Bueno, nada, no deliremos. Entonces, esta es una función cuadrática. Si A vale 0 sería una función lineal y si B0 vale 0 sería una función constante. El dominio de esta función es T. T, a priori, si no aclaramos nada, es un número perteneciente a los reales, que va de menos infinito a más infinito. Y la imagen de esta función X también son todos los reales. Dependiendo cuánto valgan estos coeficientes, bueno, por ahí va de 0 a infinito, de menos infinito a infinito, menos infinito a menos 3. Eso dependerá qué constantes pongamos acá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, fíjense que, bueno, por ahí que yo lo vaya contando así, aburre a mis pobres 2 o 3 alumnos que van a ser el profesorado de física, pero lo estoy tratando de charlar en un lenguaje que por ahí a los del profesorado de matemáticas les va a gustar más, pero tampoco es que estoy siendo tan terriblemente discriminador, o sea, porque los del profesorado de física supongo me estarán entendiendo, por ahí no les gustará mucho el tratamiento, pero no estoy haciendo una cosa tan terrible que no se puede entender. Entonces, la ordenada al origen acá es una posición inicial que corresponde a un valor t sub 0 de las abscisas. Las abscisas si fuera un espacio 2D, las abscisas es el eje X y la ordenada es el eje Y. En este caso, el eje de ordenadas es X y el eje de abscisas es T. ¿Sí? B sub 0 lo interpretamos como una velocidad dada al tiempo t0 y la aceleración es la aceleración del sistema, sea cual fuere la que tenga. Y nada, entonces, si más o menos, ¿qué hipótesis hay metidas acá? Hay una que es central, que A tiene que ser constante. Esta cuenta vale si A es constante. Ese es el único detalle que tengo que tener en cuenta. O sea, esta ecuación me sirve si yo a mi auto piso el acelerador siempre de la misma manera. Si voy frenando, acelerando a cada rato, esta ecuación ya no sirve. Y estamos hablando de la vida cotidiana, ¿no? ¿Quién logra mantener durante mucho tiempo el acelerador siempre en la misma posición? No sé, salvo cuando vamos a la ruta o vamos por una autopista capital, cuando está medio despejado, por un ratito vamos siempre, no sé, a la misma velocidad. Entonces, si vamos siempre a la misma velocidad, la aceleración neta es 0. Ahora, cuando apretamos el acelerador para ir más rápido, es un ratito nomás. Y fíjense que por más que yo pise a fondo el acelerador, el auto no se va a infinito, ¿no? Porque si este número es constante, el tiempo se va a infinito, constante por infinito da infinito, pero un auto de verdad, no, por más que yo apriete todo el tiempo el acelerador, no va a velocidad infinita. Entonces quiere decir que la ecuación de movimiento de un auto de verdad no cumple con esta ecuación. La cumplirá un ratito, qué sé yo, un minuto, 10 segundos. Entonces,
Por eso siempre cuando estamos en matemática le damos mucha bola al dominio. Porque estas ecuaciones valen en un cierto intervalo de tiempos. Qué sé yo, valdrá entre 0 y 3 minutos, pero no valen siempre. Por eso siempre se machaca mucho con el dominio de la función, porque es la región de interés donde yo voy a poner a prueba o voy a estudiar mi modelo matemático. Porque esto es un modelo matemático que intentará describir un proceso natural que es la evolución de un auto, una partícula, qué sé yo, un perrito corriendo en el tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, y como todos saben, la velocidad es la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Dicho de otro modo, o si todos no lo saben, bueno, hola, bienvenidos. La velocidad es la derivada en el tiempo de la posición. Eso es algo que siempre se comenta en Introducción a la Física tangencialmente, les hacemos los dibujitos, entonces le ponemos dos puntitos muy cercanos, calculamos el MRU en esos dos puntos y les mostramos a ojo la derivada, porque no nos podemos jugar mucho, porque ustedes no sabían derivar muchos en ese momento. Pero ahora creo que para todos el concepto de derivada es familiar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Bueno, entonces, si derivo la posición, me da la velocidad. Ahora, esta derivada de la posición es una derivada en el tiempo, lo que le conté al final de la clase pasada. Entonces yo acá puedo escribir x punto, o como yo ya sé que lo interpreto como velocidad, lo escribo como p corta, de velocidad. Ahora, como es una derivada en el tiempo, yo cuando derivo, para mí lo que lleve t es la variable, y todo lo que no lleve t es constante. Entonces la derivada de un número constante, que acá está puesto de manera simbólica, y esta derivada da 0. Entonces este desaparece. Después, acá tengo un producto de cosas, lo puedo pensar de dos maneras, como hago la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del primero es un b0, me da 0, y la derivada del segundo va a ser b0 por la derivada de lo que está en el paréntesis. Esto me va a dar 1 menos 0. O sea, me va a dar b0 por 1, b0 es este de acá. Y acá, o directamente digo, bueno, pues la derivada de 8x es x, o la derivada de 8x cuadrado es 16x. Entonces, un medio de a no lo derivo directamente este paréntesis. Entonces, si derivo este paréntesis, me va a dar 2 veces t menos t0, 2 con 2 se va a ir, y tengo que hacer regla de la cadena, t menos t0 da 1, o sea que me da a por t menos t0. Y ahí tengo mi derivada. ¿Está bien hasta acá? Sí. Y bueno, y entonces la derivada de la velocidad la interpreto como la aceleración, que me va a dar a. ¿Puedo seguir derivando? Y si quiero, sí, pero ya no va a describir gran cantidad de los comportamientos de la naturaleza. Va a describir otros tal vez, pero esa derivada que obtenga no la voy a poder interpretar como una aceleración, la interpretaré como otra cosa, pero ya no como una aceleración. Entonces me quedo con estos tres. Y bueno, y después lo que hacíamos era, si era tiro vertical, en vez de llamar X, llamábamos Y, a esto era la velocidad en y A, en vez de ser aceleración, lo llamábamos gravedad y le poníamos una G, lo mismo si era caída libre, pero la papa es esa, son funciones del tiempo. Bueno, acá no sé qué pasó, se me corrió un poquito el PowerPoint, pero... Bueno, y acá está un poco lo que les acabo de decir. En el caso de x de t, si le damos nuestra interpretación más del punto de vista físico, el dominio es el tiempo, la imagen es la posición.
Cuando es la velocidad, el dominio también es el tiempo, su imagen es la velocidad, y lo mismo con las aceleraciones. ¿Hay dependencias más complicadas de la posición, la velocidad y el tiempo? Sí, puede depender de la misma posición, puede quedar una ecuación trascendente que no se resuelva analíticamente, y depende del problema, y algunos se podrán resolver analíticamente y otros no. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Y nada, son cosas que fuimos aprendiendo en Introducción a la Matemática, en Cálculo 1, en Cálculo Avanzado, en Cálculo en varias, en Álgebra, no sé bien, por ahí le estoy pegando el nombre de sus materias, por ahí no. Usualmente van a ser funciones biyectivas, no van a tener problemas, pero a veces no. Y a veces son funciones discontinuas, y si hay una raíz cuadrada, por ahí deja de ser biyectiva. Bueno, ¿qué quiere decir que no sea biyectiva? Es que no es una función reversible, nada más. Pero por ahí dentro de un determinado región del espacio, sí lo es. Yo tomo la raíz de x para los positivos, yo le puedo sacar la inversa. Es x cuadrado, qué sé yo. Así que se puede. Un detalle no menor de estas ecuaciones son, tienen el paradigma de la física más clásica que pueda haber. O sea, es la física de Galileo y de Newton. O sea que acá t es un parámetro, y t puede valer cualquier cosa. ¿Sí? Puede valer menos 8 segundos, menos 20 años, 8 años, 10 segundos. O sea, un error muy habitual es suponer que t solo puede tomar valores positivos. No, t puede tomar cualquier valor en esta física. Estas ecuaciones son completamente reversibles en el tiempo. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso posible? Bueno, tomen una película y rebobínenla, miren cómo va yendo para atrás, y fíjense que pueden saber qué pasó antes, si lo tenían firmado todo desde el principio. Entonces, no hay ningún inconveniente acá poner valores de t negativos. Lo que hay que tener en claro es cuál es el rango de validez de esta función. O sea, un tiempo negativo es decir, ayer no tuve clases. Estaba hablando de tiempo igual menos 24 horas. No violé ninguna ley de la física al hacer esa descripción. Bueno, estas ecuaciones tienen eso. O sea, si pongo t sub 0 igual a 0, y acá pongo un tiempo negativo, no sé, menos 10 segundos, son 10 segundos antes de 0. Lo único que necesito saber es cuál es el dominio. Desde dónde vale hasta dónde vale esta ecuación. Si esta ecuación vale desde menos 20 segundos a 20 segundos, voy a poder describir cualquier movimiento en ese rango de tiempos. Ahora, ¿qué pasó a los 21 segundos? No lo sé, porque estaba fuera de mi rango observable. No está fuera de mi región de estudio. Entonces no puedo saber cómo se movía el cuerpo, entonces no puedo saber si vale esta ecuación. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Este sí, sí. es un error muy común que tiene la gente, y después saca malos resultados. Sí, valorado. Perdón la interrupción. Llega la noche y ahora aparece el otro gato, que también pide entrar. Bueno, por eso puse en azul que el tiempo es reversible y t es un parámetro que puede tener cualquier signo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Y bueno, y esto es más de lo mismo. Esto, si estamos en 2 dimensiones espaciales, tendré x e y, b sub x, b sub y, a sub x, a sub y. Y tengo que entender bien cómo es la redacción del problema para no meter la gamba. Cuando hacíamos, no sé, tiro oblicuo, tomábamos en general este sistema de referencias. Entonces la gravedad era menos 9,8, a sub x vale 0, pues suponíamos que no había viento, solo la aceleración era vertical, y después proyectábamos las velocidades
B sub X va a ser, si el ángulo es este, es coseno de tita por el módulo de la velocidad, que es B sub 0, y seno de tita si era B sub I. O sea, y eso es lo que después hay que reemplazar acá. Claro, es más de lo mismo, pero ahora hay que ser más cuidadoso, porque estamos tratando problemas más complejos. Y si fuera en 3 dimensiones, bueno, tendríamos X y Z, Bx, By, Bz, A sub X, A sub Y, A sub Z. Y habrá que ver cómo es el problema para describirlo adecuadamente. Por supuesto, acá dice derivada temporal de la posición, acá es una notación un poco más formal, como para recordar fundamentalmente que esto es una derivada. Hay problemas que nos van a quedar resueltos de manera tal que van a ser como una ecuación diferencial, entonces por ahí a veces conviene mirarlo como b de t a de t a la velocidad de aceleración y a veces conviene verlo como la derivada primera, la derivada segunda. Depende del problema. ¿Por qué? Porque si yo veo x derivado dos veces más x igual a 0, el que haya hecho ecuaciones diferenciales o esté recursando la materia, sabe que eso me va a dar una función que es x sub 0 por coseno de omega t. Y el que no, bueno, ya lo vamos a ver oportunamente, no desesperen porque estas cosas hoy no las vamos a hacer, pero uno puede tener soluciones no triviales y más sofisticadas. Entonces, verlo como una ecuación diferencial a uno lo ayuda a verlo de otra manera el problema. Bánquenme un segundo, porque mi gato está haciendo lío. Tomá, metete ahí adentro. Ahí le tiré la bolsa, que se meta dentro de la bolsa de comida y come. Bueno, entonces la velocidad, dependiendo del tiempo, va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo, que depende del tiempo. A veces lo van a ver escrito así. Esto es de imprenta y esta es una D cursiva. Esto matemáticamente quiere decir cosas distintas. Cuando uno escribe así de x a dt con letra de imprenta es una derivada exacta, una derivada total. Y cuando uno lo escribe así, esto es una derivada parcial. Ahora en un rato, cuando llegue, nosotros lo vamos a escribir siempre como derivadas totales, pero esa diferencia está. ¿Por qué? Porque la derivada total después uno puede usar la regla de la cadena. En cambio, cuando es la derivada parcial es solo derivar. Y no hay que hacer nada de la regla de la cadena, normalmente. Pero bueno, en general, acá van a ser sinónimos. Y cuando no lo sean, vamos a hacer lo que se ', separación de variables, que lo vamos a ver en un rato. Y esto también lo puedo escribir como x punto. Si alguien quiere también, puede escribirlo como x' de t. Se puede. No es lo que uno usa como notación. La prima, en general, lo dejamos para derivadas respecto de la posición. Y el punto lo dejamos para derivadas respecto del tiempo. Bueno, la aceleración es la derivada segunda de la posición. Eso es fácil de verlo porque es a de t es la derivada de b respecto de t, o b punto, o es la derivada de x punto respecto de t, o sea que es la derivada segunda respecto del tiempo, o x punto punto. Esto, o sea, cualquiera de estas cosas que las vean así, normalmente son sinónimos. Cuando veamos problemas complejos, siempre esta última igualdad hay que tener cuidado, pero en general va a andar bien. Y bueno, acá les hice la cuenta que les hice a ojo al principio de la clase, un poco más explícita. Nada,
acá para recordarles que en realidad uno puede pensarlo como una distributiva. Entonces, pensándolo como una distributiva, por ahí derivar es más fácil. Eso mírenlo después ustedes tranquilos, pero estoy seguro que les va a salir sin mayores inconvenientes. Bueno, entonces, si tenemos una función que es derivable dos veces, quiere decir que es integrable dos veces. Entonces, podemos hacer también al revés. A veces nos dan la aceleración y nos piden que saquemos la ecuación de posición. Bueno, si nos dan la aceleración, si integramos, es hacer la derivada entre t y menos t0 de a de t. Podemos hacer la integral indefinida, pero en general, como nosotros vamos a estar estudiando problemas en un determinado rango de tiempos, van a ser integrales definidas. Pero, nada, se puede hacer la integral indefinida, queda todo menos una constante que se ajusta con las condiciones del problema. Si lo que queremos saber es la velocidad, va a quedar todo definido a menos de una constante. Si uno quiere saber velocidad y posición, va a necesitar dos constantes, que me den el tiempo inicial y la velocidad al tiempo inicial, por ejemplo. Bueno, y si vuelvo a derivar, voy a tener que la derivada de b de t es esto que reemplacé acá. Bueno, fíjense que acá aparece un b0 sumando, es porque pasé este b0 para allá sumando, ¿no? Despejé b de t. Entonces me queda esto. Y puedo hacer distributiva si quiero, y si no quiero no lo hago. Y me queda la ecuación de movimiento cuando sume el x0, ¿no? Y ahí está. O sea, uno puede ir y venir todo el tiempo. La, la macana, como digo acá, penuria, es cuando si a de t no es una constante. Bueno, si a de t no es una constante, sonamos, porque ahí ya la integral no es tan fácil. Habrá que reemplazar acá quién es la función aceleración en función del tiempo y resolver la integral. Me va a dar una integral de la velocidad. Y una vez que tenga esa integral, ese resultado, si quiero la posición, tengo que volver a integrar. Y bueno, es así la vida, qué sé yo, en general, ya les digo, o sea, esta ecuación de MRV que siempre usábamos felices y contentos en introducción a la física, no vale siempre. En general, la posición es una función, la velocidad y la aceleración son funciones a trozos, funciones partidas en el tiempo. Físicamente, la posición siempre es una función continua. En cambio, la velocidad y la aceleración eventualmente pueden no ser continuas. Para poder hacer yo estas dos integrales, sí necesito que, si voy para atrás, lo que necesito es que b sea continua y x también. Entonces, ojo, no es un sí solo sí. Puedo ir y volver en los casos donde la función sea dos veces derivables y por ende dos veces integrables. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces fíjense que, bueno, para los estudiantes del profesor de matemática que siempre dicen, yo física, no me gusta física, fíjense que estamos haciendo una clase de matemática básicamente, ¿no? O sea, hay veces que serán menos matemáticas que hoy, pero muchas veces van a ser así. Nada más que acá le estamos dando una vuelta de tuerca a las cosas que ustedes ya saben. Y bueno, y si depende de otra cosa, y se complica y vamos a tener ecuaciones diferenciales. Este es un ejemplo que está en la guía 1. Entonces acá me dicen que, miren acá, dice A igual a menos K por B. El enunciado dice algo así que la aceleración es igual a menos K por B, donde K es una constante, B es la velocidad. Y lo que pedía el ejercicio era sacar la velocidad, acá está spoileado ya, ¿no? Pero lo que pedía el ejercicio era sacar la velocidad en función del tiempo. Si miran, a mí solo me dieron esto, ¿no? O sea, solo tengo esto. Opa, se me fue la mano.
a mí me dijeron A vale menos K por B. Y así, como lo tengo escrito, el tiempo no aparece en ningún lado. Entonces, uno cuando ve esto, y me piden la velocidad dependiendo del tiempo. Entonces, uno ve así, se deprime, porque dice, ¿cómo saco? Pues si despejo acá B, me va a quedar, no sé, paso el menos K dividiendo, pero no me queda dependiendo del tiempo. Bueno, entonces hay que usar lo que vimos recién. La aceleración es la derivada de B respecto de T. Y eso es igual a menos K por B. Este cachito de acá nos quedó una ecuación diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay un diferencial de velocidad y un diferencial de tiempo. Un diferencial matemático, ¿no? Es un desplazamiento muy chiquitito, tan chiquito como yo quiera. Bueno, si estuviera en matemática, sería tan chiquito como yo quiera y tiende a cero y es exacto. Estamos en física, es tan chiquito como me deje el sistema. Eso después ya lo vamos a discutir mejor. Entonces acá vamos a hacer como un uso medio patotero de la regla de la cadena, y lo que se puede hacer de alguna manera es, como el resultado efectivo es que son incrementos estos. Esto es como una fracción. Entonces, este incremento en el tiempo lo puedo pasar multiplicando. No es exactamente eso es lo que se hace, pero está bien. Y el b lo paso dividiendo. Entonces, si hago eso, me queda esta expresión. Diferencial b dividido b igual a menos k por diferencial t. Bueno, al tenerlo escrito así, esto ya es una ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve? Integrando. ¿Qué es lo que hicimos acá? Es pensar que este problema dependía de dos variables. De la variable b y de la variable t. Y al pasar el diferencial t multiplicando, hicimos lo que se suele decir separación de variables. ¿Por qué? Porque podemos tratarlo como variables separadas. Entonces, si yo acá hago la integral, va a ser una integral que va a depender de la variable b corta, de la velocidad. Y si la hago de este lado, me va a depender de la variable t. Visto así, bueno, puedo hacerlo como una integral indeterminada y me va a quedar menos una constante. ¿Cuánto da la integral de 1 dividido b por diferencial b? Logaritmo de b, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todos se acuerdan de esa integral? Y la otra integral va a ser k por t. Entonces vamos a achicar un poquito ahora la imagen. Entonces, bueno, acá la hipótesis fuerte que usé es que k es una constante, entonces sale la integral, me queda el logaritmo de b. Yo acá le puse límites de integración, que es la velocidad inicial, el tiempo inicial, que es dato del problema, y esta es una velocidad a un tiempo arbitrario, y acá es el mismo tiempo arbitrario, ¿no? Estas dos cosas tienen que ser consistentes entre sí. Esta velocidad tiene que ser la velocidad al tiempo t0, y esta b de t tiene que ser la velocidad a un tiempo t. En eso sí, no son independientes, porque si no, estoy resolviendo cualquier cosa. Entonces, eso sí tiene que ser coherente, entonces me va a quedar logaritmo de b dividido b0, dice regla de Barrow, y acá me queda menos k por t menos t0. Bueno, acá puedo usar las propiedades de los logaritmos, pero en realidad lo que me conviene acá es elevar todo a la e. Entonces si hago e a la logaritmo de b, esto se simplifica, y esta me queda e a la menos k por t menos t0. Y me queda el b0 dividiendo, que pasa multiplicando. Y ahí resolví mi problema. Este es un primer ejemplo de las cosas que trabajamos acá, en esta guía. Creo que acá había otro ejemplo. Porque la parte B, después me pedía, haga ahora, una vez que tenga la velocidad dependiendo del tiempo, saque la posición dependiendo del tiempo. Fíjense lo siguiente. Acá, esta velocidad
es una función continua y derivable, ¿no? Porque e a la menos k por t menos t0 se puede derivar a integrar infinitas veces. Entonces acá puedo integrar todas las veces que quiera sin meter la pata. O sea, acá el resultado matemático que voy a tener, si esto describe alguna velocidad de algo, si lo integro va a, como se dice, predecir correctamente la posición de ese algo. Entonces hago el mismo truco de antes, digo que b es la derivada de x respecto de t, acá tengo b0 por e a la menos k por t menos t0, bueno, acá me queda todavía más fácil porque no aparece ninguna x de este lado, entonces me queda directamente esta, ¿sí? Integro y me queda esto de acá abajo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, y estos primeros ejercicios son bastante directos. Después a mí me sorprende porque quedan tan al principio del cuatrimestre que después cuando los tomamos en el parcial les va mal, qué sé yo. Porque para mí piensan que como es tan fácil no lo vamos a tomar y son cosas que a veces solemos tomar. Y bueno, nada, pero se obnubilan cuando hacemos oscilador armónico simple y piensan que el parcial va a ser todo eso, no sé, y uno cuando toma un parcial de la primera parte, toma toda la primera parte. Y muchas veces hay gente que está ahí de aprobar, pero no aprueba porque se olvidan hacer estos ejercicios. El último ítem lo que pide es, en vez de sacar la velocidad o la aceleración en función del tiempo, me pide la velocidad en función de la posición. Entonces, ¿qué es el truco que hice acá? Es despejar X, ¿qué hice acá? Me estoy olvidando. Despejé B de X, pero no me acuerdo cómo lo hice ahora. Ah, sí, ya sé. Lo que hice fue despejar X en función de T y lo hice a propósito para que lo piensen, pero bueno, nada. Fíjense cómo lo hice ahora. Ni yo me acuerdo cómo lo encaré esto. Pero, acá dijo. Reemplazo la exponencial de la ecuación 2 y reemplazo en 1. ¿Cuál es la ecuación 2? Es esta. Y en donde va la exponente, meto en la ecuación 1, que es esta. Entonces, lo que hice básicamente es igualación, ¿no? O sea, despejé de acá e a la menos k por t menos t0, despejé e a la menos k por t menos t0, igualé, y ya está. Bueno, y si yo grafico estas funciones, me da cosas así. Esto es más parecido a lo que hace un auto, porque cuando yo aprieto el acelerador, bueno, no es parecido a lo que es un auto, porque tendría que ser cuadrático. Estos son otro tipo de movimientos que ahora no me acuerdo, pero es algo que se va desacelerando. O sea, el dato era esto, ¿no? En función del tiempo. Se va bajando la velocidad, pero baja como una exponencial. Pero una exponencial tiende a una asíntota que es cero. Y fíjense que si se desacelera, la aceleración tiene que ser negativa. Y si esto tiende a una velocidad constante, esto tiene que tender a cero. Y esto empieza a viajar. Acá lo puse adimensional todo, o sea, entre 0 y 1. Si tiene que viajar de 0 a 1, le va a demandar infinito tiempo llegar a 1. Porque acá lo corté en tiempo igual a 5, ¿no? Pero esto se va acercando monótonamente en el tiempo. Esto, bueno, este modelo también, como el del MRV, tiene un rango de validez. Probablemente cuando ya esté por acá y se mueva muy poquito, por ahí aparezca rozamientos que uno había despreciado antes y entonces
por ahí se detiene en un momento dado. Yo ahora no voy a comentar nada de movimiento relativo para no taponarlos de cosas. Pensé que iba a tardar más con lo de la serie de Taylor, pero no quiero dar, pues medio como que, está bien, el desarrollo de Taylor me sirvió para contar esto, pero es como que conté 2 temitas y meterme ahora con movimiento relativo sería como dar un tercer tema. En todo caso, después la vez que viene hablamos un poquito más de movimiento relativo y seguimos con el tema que corresponde. Pero bueno, nada, acá pueden, para meterse en tema, les dejo este link. Y después busquen, que también tiene que ver, que eso después lo cuento, pero pueden mirar también esto que tiene que ver con movimiento relativo. Bueno, nada, o sea, la clase de hoy es cortita, la parte teórica. Vamos a dejar de grabar. No sé, ¿quieren hacer alguna pregunta? Y que quede registrada. ¿O prefieren que las preguntas no queden registradas? No, No, yo pero quería hacer una consulta de la práctica cero. Bueno, no, está bien. Entonces, para que quede ordenado, corto la grabación acá y hacen preguntas. Bueno, entonces...